Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Tenemos hoy día 2 libros para regalar que se van a realmente regalar mañana. Se puede concursar hoy y mañana y que son realmente impresionantes. El probablemente bestseller más potente que ha salido en términos de el tema de el abuso a adolescentes y menores por parte del clero, que probablemente lejos el más impactante de los que ha salido en el último tiempo, y ya está en su 3ª edición, el libro de Frédéric Martel, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, ese es uno, y una edición ilustrada preciosa del libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. 2 libros muy, muy, muy interesantes, que se sortean mañana, pero que se puede concursar a partir de ahora con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con El Mostrador en la Clave. Con nosotros está Federico Llanón y Felipe Salé. ¿Cómo están? Fernando. Muy buenos días. Tú querías tocar un tema, o sea, a ver, que me parece interesante porque es un tema que de alguna manera empieza a cerrar cabos sueltos, que es el tema de los jueces de Rancagua, dices tú. Sí. Creo que hace 20 años quizás no ocurría una remoción, digamos. Una remoción de este tipo. En la Corte de Apelaciones me parece que es inédito lo que ha pasado, pero lo conversamos con Federico y capaz que tú también te acuerdas, de Luis Correa Bulo. Sí, Luis Correa. Más bullado, ¿no? Luis Correa Bulo fue uno, sí, y después fue... Él era supremo, además. Y después fue la acusación constitucional que se hizo contra Servando Jordán. Cereceda fue antes. Cereceda fue antes, ahí donde el presidente Piñera, en esa época senador, fue fundamental en aportar los votos. Claro, pero ese otro poder del Estado que interviene frente a un caso notable de abandono de deberes. Esto es un caso dentro del mismo Poder Judicial. Y eso es lo valioso y notable de que el Poder Judicial, que ha tenido visos de corrupción también, este era un caso notable, muy notorio, el de Rancagua, ¿no? 3 de sus jueces. Una corrupción muy pequeña, o sea, no. En el sentido de quería meter a su hija. No, hay de todo. Hay algunos han recibido dinero, otros no. Digamos, sacrificar una carrera judicial por tratar de meter a una alumna o a la hija. Pero lo que pasa es que se sentían en la impunidad, po. Entonces ahí está el tema de la corrupción. Cuando el órgano se siente en la impunidad y cree que puede hacer cualquier cosa, quiere decir que está enfermo. Ahora, sí. Lo notorio es que acá el Poder Judicial está logrando sanarse a sí mismo. Están funcionando las instituciones, como diría el expresidente Lago. Están funcionando. Un balón de oxígeno para la gente que recibe corrupción. Suena bien, ¿cierto? Suena bien en el sentido de que los pillaron y los echaron. Ya no los removieron, que los dejaron, se los mandaron a otra corte, los mandaron a la zona extrema. Como muchas veces los órganos, cuando no funcionan bien como instituciones, empiezan las defensas corporativas. Uno bueno, para qué decir en la iglesia, ¿no? Cuando a los curas pedófilos los movían de colegio o de parroquia. Entonces, para que solucionar el problema, pero en fondo lo tiraban por otro lado, lo postergaban. Aquí el Poder Judicial ha dado señal de vitalidad y yo creo que eso hay que reconocerlo. ¿Tú te debes acordar? Oye, lo hizo, se fue, lo echó. Y eso debería ocurrir a todos los niveles. Y eso es una señal, porque la actuación de la Suprema respecto a un ministros de cortes de apelaciones, y si hay uno que se suicidó, pero si no serían 3, y son 2, ahora los expulsados. Porque la palabra técnica es removido, pero es expulsado. Fueron expulsados del Poder Judicial. Hubo una época... yo creo que todavía puede seguir, porque no es una cosa que pase muy constantemente, pero que uno encontraba de pronto en las páginas de un diario un aviso. Por ejemplo, yo me acuerdo de una persona que conozco, un aviso de la Sindicatura de Quiebras.
que decía, informamos a la ciudadanía que a contar del día de hoy ha dejado de ser síndico de quiebras el señor tanto o la señora tanto en función de determinadas conductas reñidas con la cosita, y se informaba públicamente de una situación como esa dentro del propio gremio. Pero vergüenza. Pero distinto era, claro, lo que se intentaba era informar a la opinión pública. Un poquitito con escándalo, si tú quieres. Un escándalo, y además para que otros. En esa época no había tanta información como ahora. Exacto. Entonces, para que la gente no supiera de que no vaya donde esa persona que ya no es parte de. No, y además para que los otros propios del mismo gremio supieran de que no tienen manga ancha para cualquier cosa que hacen. Que es la manera leccionadora en que funcionan muchas de estas cosas. En el caso de la justicia, tú tienes razón. Yo no me recuerdo, por ejemplo, de cuándo fue la última vez que se produjo una situación de autos, de que funciona corporativamente, funciona la institución. Con 13 miembros de la Corte de Apelación. No había pasado nunca. Yo no me acuerdo. El último caso era, yo creo que es Luis Correa Bulo, que era un miembro de la Corte Suprema, que la propia Suprema lo expulsa. Es una cosa bien notoria, porque lo habían pillado en varias cosas. Entonces funcionó. ¿Por qué hago esta especie de reconocimiento a la Corte Suprema y a la institución de la justicia? Porque en todas las instituciones donde hay mucha gente, el Poder Judicial tiene decenas de miles de funcionarios en todo Chile, y se ve un foco de corrupción, la institución funciona cuando reacciona tajantemente, funciona de forma que no hay ningún lugar a dudas de que eso no se debió haber hecho, que ese tráfico de influencia no debió haber ocurrido, de que esa gente estaba abusando de su posición, estaba recibiendo dineros que no debió haber recibido, y lo echan. Y además ahora le tocan seguir con las causas criminales que se le iniciaron en su contra por el Ministerio Público. Es decir, lo echaron del Poder Judicial, pero ahora le toca responder por los delitos. Y un órgano enfermo protege a esa gente. La defensa corporativa, las mafias internas. Entonces el Poder Judicial está demostrando que afortunadamente en Chile, afortunadamente por lo menos podemos hablar de que el Poder Judicial está más sano. Vamos a ver cómo sigue. Ojalá se siga sanando y que sea un ejemplo, porque como tú siempre dices, Fernando, una democracia liberal representativa, un sistema que funciona, no puede no tener un buen poder judicial. Si no tiene un buen poder judicial tiene una función, claro, de paz social, que es absolutamente básica, sí, claro, que es la que genera las sanciones correspondientes, que lo que hacen es transmitirle a la ciudadanía que la impunidad no existe, que la impunidad no se debe dar. Porque si que se diera la impunidad, si es que tú miraras con un ojo aquí y un ojo allá, entonces lo que tú romperías, un poco lo que tú señalabas, es este pacto social de confianza pública, que es lo que sostiene todo, digamos. Claro, el Poder Judicial, desde el punto de vista técnico, jurídico y desde el punto de vista de la institucionalidad, es el órgano que llamado a resolver los conflictos con relevancia jurídica. Y si una sociedad no tiene un órgano independiente que resuelva los conflictos de relevancia jurídica con distintos criterios que no vean la lata ahora que los abogados hoy estudiamos, no puede haber paz social, porque quiere decir que habría justicia para rico, para pobre, querría decir que... la sensación un poco... Bueno, es que a eso quería llegar. Un poder judicial que algunos mira de una forma o de otra, que poder judicial que está corrompido, jueces venales que reciben dinero para fallar, todo eso te derrumba la institucionalidad. Por eso aquí hay una señal clara. Nos queda una liana todavía. Una liana que el poder judicial, cuando pilla a su gente que no está funcionando bien, la echa, la sanciona. Y es una gran cosa que no está ocurriendo en el Ejército, no está ocurriendo en Carabineros, no está ocurriendo en otras instituciones donde la cosa está flaqueando y se ha pillado focos graves de corrupción. Yo creo, pero que hay una diferencia. En Carabineros y en las Fuerzas Armadas no existe un órgano que pueda, por ejemplo, que yo conozca, pueda expulsar al comandante en jefe de la situación. Eso lo hace de potestad absoluta al presidente de la República. Claro, pero al resto de los generales, acuérdense sí. El cuerpo de generales, aquí como la Corte Suprema, que es colegiada, el cuerpo de generales del Ejército es colegiado y tiene facultades de
permitir que siga una carrera o sacar de la carrera militar a alguien. Entonces, los órganos tienen forma de protegerse y de sancionar corrupción. La cuestión es que lo hagan. Y aquí la Corte Suprema lo hizo. Yo en ese sentido no digo que sea perfecta porque le tengo anotado muchos defectos a la Corte Suprema, pero aquí uno no puede dejar de hacer un reconocimiento de que hizo su pega. Pillaron a unos jueces en una situación de corrupción, intervino, por alto que fueran de esos jueces, estamos hablando de ministros de Corte de Apelaciones, intervino y los expulsó. Y eso es un ejemplo hacia el futuro para el resto del Poder Judicial, si le están hablando al Poder Judicial completo y al país completo. Cuando echan a 2 jueces y hubieran echado a 3, si uno no se hubiera suicidado, están diciendo, oiga, nosotros no vamos a tolerar la corrupción dentro del Poder Judicial. Ese es el mensaje. Sí, puede ser la semana en la que las cosas vuelvan un poco a su centro, porque también se anuncia desde el Ministerio de Educación que hay un decreto para revocar el Premio Nacional de Educación a Hugo Montes Brunet, ¿no? Que es un señor que ya supera los 90 años, pero es una persona que ha tenido denuncias. Una persona que tuvo denuncias por abuso en el Colegio San Esteban, donde múltiples, no una, ni dos, ni tres, decenas y decenas de denuncias por abusos de pedófilos. Aun cuando no está contemplado una revocación del premio, sí, a través de un decreto, lo que se puede revocar es el decreto. Entonces, en debida justicia, la ministra ayer, Marcela Cubillos, anuncia que el decreto ya está cursado, digamos. Y tiene razón de ser, porque los premios nacionales están pensados como un ejemplo a seguir, ¿no? No es solamente el que más sabe de una área, no es necesariamente no es un concurso de sabiduría, de conocimiento, es conocimiento, trayectoria, ejemplo hacia el futuro, hacia las generaciones futuras. ¿Qué ejemplo por una generación futura puede haber de un premio nacional de educación que, abusando de su posición de profesor y de director y rector de un colegio, abusaba de sus alumnos? ¿Qué ejemplo puede haber? Ninguno. Entonces ahí, como bien dice Felipe, las cosas empiezan a volver a cierto curso natural y de razonabilidad y de legitimidad. Si alguien no cumple un requisito, no puede estar ahí, tiene que irse. Es decir, el premio nacional no cumple un requisito, no puede serlo. El Estado no le puede reconocer y hacerle un ejemplo. Si pillan a jueces que se han corrompido, hay que echarlo. Si pillan carabineros que están corrompidos, hay que echarlo. Si pillan a militares que están corrompidos, hay que echarlo. Pareciera que hay una liana, como dice Felipe, una liana de la cual agarrarse para pensar que esta crisis institucional de Chile puede tener soluciones. Si que alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los políticos? Bueno, los políticos tienen 2 formas de ser echados. La más racional y extraordinaria de todas es que la gente no vote por ellos. Por supuesto. Esa es la manera democrática, y para eso la gente necesita informarse un poquitito, no porque el gallo llega con parche curita. Eso, hace falta una bolsa de mercadería para golpear lo malo. Sino que... y tiene la importancia de la prensa, la opinión pública. Una vez cada 4 años la posibilidad de revisar, en el caso de los diputados, en el caso de los alcaldes, revisar si es que esas personas, por todo lo que se ha conocido de ellos o por todo lo que han hecho, hicieron o no hicieron la pega, o si tuvieron o no tuvieron situaciones reñidas con la democracia o con el buen proceder, y que para eso no existe nada más elocuente que la voz de las personas, tal cual como cuando una persona es nombrada con una muy alta votación, el empoderamiento de esa persona es mucho mayor que con alguien que pasó pelando, se siente más segura ese apoyo de confianza pública. Con la misma medida, si es que la ciudadanía le quita a una persona que no cuenta con su confianza o que ha tenido acciones reñidas con lo que las personas consideran debería ser el comportamiento, la forma más eficiente y además más prístina, más directa que existe en la política es no votar por esa persona. Sí, por eso no me gustan los llamados a no votar, que suenan muy punky, muy rebeldes, pero sí, creo que en verdad el voto, con todas las críticas que uno pueda tener al sistema institucional, es una manera muy sofisticada y muy limpia, como dice Fernando, de sacar a la gente, así que vayan a votar. Claro, además que cuando hablan de políticos, el que te escribió ahí, hay que hacer una distinción.
Está el político que tiene un cargo designado por alguna otra autoridad política, por ejemplo, un ministro de Estado. Y eso tiene que... Esa es la diferencia entre un ministro por y eso, un... Y lo otro es que el político electo es lo eligió la soberanía popular, el soberano que le llaman, ¿no? El pueblo. Y en ese sentido, la forma más saludable que el pueblo tiene para sancionar a alguien que no está cumpliendo, sea que se haya corrompido, sea que no esté cumpliendo con sus funciones porque es flojo, por lo que fuere, la forma más razonable y sana del sistema es que a la vez siguiente no se le renueva el encargo, ¿no? Ahora, no se le vota. La falta de información deja mucho espacio a las emociones, entonces que si el votante no está informado, queda mucho espacio para que el político haga un trabajo de última hora y los convenza con bolsas de mercadería, con... que el sistema no es perfecto, pero importante, no es para nada perfecto, pero es un sistema que en los grandes números funciona y sobre todo en una sociedad democrática liberal, mientras más avanzada mejor, en el sentido de que haya una opinión pública más sana, más informada, en el sentido de una prensa que funcione mejor, más y mejores medios, un poder judicial que hace su pega, así cuando llega un político que está corrompido, que lo pueda juzgar y que lo juzgue, cuestiones que ya sabemos que en algunos casos no ha ocurrido en Chile, en el tema de la connivencia famosa entre la plata y la política, hubo demasiados perdonazos. Hay una distorsión brutal en la forma de percibir la democracia cuando tiene que ver con este exacto mecanismo que tiene la ciudadanía de querer o no querer a una persona. Aquí un tuitero coloca: al político no se le puede echar al no votar por él si su coalición es gobierno, le dan un ministerio, subsecretaría o embajada. Buen punto. No es un buen punto, es un pésimo punto. Es un pésimo punto, porque lo que estoy planteando yo no tiene que ver con las facultades que tiene la autoridad de hacer cosas por actos de nominación. La nominación no exige nada más que tú cumplas con lo mínimo que te permite la ley para poder ser en un cargo. Perfecto. Pero si que tú eres un parlamentario y postulas a tu reelección y no eres votado, efectivamente el presidente te puede dar un cargo de consuelo, pero tú no estás buscando que la persona no tenga cargos. Lo que estás buscando es que se sepa que las personas que confiaban en ti dejaron de confiar en ti. Ese es un mensaje que no tiene que ver con que si tú vas a estar o no vas a estar en la institucionalidad, porque hay ciertas cosas que la ciudadanía no tiene acceso ni tiene capacidad de evitar. Por eso existen los cargos directas de nominación por parte del presidente de la República. La diferencia entre un ministro y un diputado, por más que uno pueda tirarle todas las basuras a los diputados, es que ese diputado para llegar ahí necesitó de la confianza de un montón de gente, mientras que el ministro para llegar ahí necesitó del dedo y la autorización de una sola persona. Y esa diferencia es tremendamente fuerte cuando la persona que es nominada en el cargo de ministro ha sido nominada en el cargo de ministro porque no pudo contar con la confianza pública de la gente a la cual él quiso representar o ella quiso representar, y en la elección perdió. Y eso que parece nada, parece, oye, pero si el tipo igual va a estar ahí, claro, si tú siempre puedes poner a alguien por decisión propia porque la facultad está. Pero si es que de lo que se trata es de ver si es que representa a esa persona a la ciudadanía que antes representaba, si es que las personas estaban contentos con su trabajo, la sanción es, compadre, ampárese en la facultad que le da el presidente, porque con respecto a nosotros ya no cuenta con nuestra confianza. Y eso es un mensaje clarísimo. Clarísimo, y son cosas distintas. Más una cosa es un mal desempeño y que no cuenta con la confianza del pueblo, de la ciudadanía que vota. Distinto es cuando estamos hablando de una persona corrupta, porque ahí entra dentro de la regla general. Es decir, en el caso de los políticos que están en ejercicio de su cargo, necesitan un desafuero para juzgarlo, un parlamentario, presidente de la República. Pero al final del día, si han cometido delito y el sistema funciona y un poder judicial está sano y el Ministerio Público está sano, va a ser sancionado por el delito.
y además va a haber tenido la sanción del social y del pueblo de no reelegirlo. Pero son cosas distintas. Por eso es un animal que hay que despostar de a poco. Sí, pero la elección popular sin duda es como la graduación del político. Me puse a pensar en el caso de Insulza, que eterno ministro no había ganado nunca una elección popular y decían que tenía miedo a hacer primarias para ser presidente. Se presenta al Senado por Parinacota y bueno, gana. Entonces... lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Lo que pasa es que nosotros, particularmente en Chile, probablemente en otros países también pueden haber situaciones como esas, pero hay otros países donde que tienen educación cívica constante, donde no te minimizan el poder que tiene que tú cojas a una persona para que te represente. Aquí se minimiza eso. Se establece casi como una acción, incluso hay algunos que lo plantean casi como una acción inútil, porque no te salen todas las cosas en la elección. No, es verdad, no se toman todas las decisiones que se debieran tomar a través de una votación general de ciudadanía para elegir a sus representantes, pero sí se establece la línea de confianza pública que se tiene la línea de confianza pública que se tiene a los partidos, por el grado de votación que tienen, la línea de votación de confianza pública que se tiene con las personas, particularmente con las personas que eventualmente han estado más de un periodo, por lo tanto que ya cuenta la ciudadanía con elementos como para poder señalar si es que les pareció o no les pareció que hicieron una performance que amerite que tengan un periodo nuevo. Eso es cierto. Puede ser de que alguien diga, mira, nuestra democracia es súper formalista, súper débil, la gente no se atreve a ir a votar, cree que su voto vale cero, lo que tú quieras. Puede ser eso. Pero el golpe que recibe una persona al ser rechazado en términos de la confianza pública que él quiere representar de las personas cuando les dicen no, usted no, es un remesón gigantesco. Y claro, puede acudir al presidente de turno o al ministro amigo para que le pongan en un directorio y en una de esas el tipo continúa en la función pública. Pero lo que desde el punto de vista de lo más esencial de la democracia, que es aquellas personas que son representantes de la ciudadanía a través del voto, que es lo que más ha costado en la historia conseguir, la persona que pierde por mala performance o por pérdida de confianza, es una persona que resiente profundamente y ese mensaje es feroz. Y hay algunas personas que no se reponen de eso, dicho sea de paso. Sí. No postulan nunca más. Que se retiran de la política. Otros que aprenden mucho, como Guido Girardi perdió su primera elección y después no perdió nunca más. La primera elección entiendo que era diputado por Las Condes o concejal. No, antes que fuera nombrado en un cargo de gobierno que le permitió justamente adquirir visibilidad y luego ir al Congreso. Sí, y insisto en un punto más. Por otra persona que dice una cosa que el ciudadano no es la persona pasiva. En ninguna democracia seria no es la persona pasiva que es en Chile. Chile tiene una de las ciudadanías políticas más pasivas del planeta, donde, como tiene voto voluntario, hoy día es, qué sé yo, es una opción sobre, mira, voy con el chaleco azul, con el chaleco blanco, voy con zapatos negros, zapatos café, voy a votar o no voy a votar. Es una cosa que entra dentro de la trivialidad de la toma de decisiones diaria. En otros países no es así y nosotros alguna vez no fuimos así. Y hoy día yo creo que no hay nada que le convenga más a los malos gobernantes y a las malas personas que representan, a las personas que malamente representan a la ciudadanía, que uno se convenza que no tiene realmente poder, que no tiene realmente capacidad de alterar el statu quo a través de su voto. O sea, lo que se incentiva de alguna manera indirectamente de que esta cosa, tú tienes todas las libertades, no tienes para qué ir a votar. Si tú no quieres votar, no votes. Esa es la democracia. La mala propaganda del voto. Si tú no quieres votar, no votes. Por eso estás en un país democrático. Es un comentario de una banalidad enorme. Salvaje. Si tú no quieres votar, no votes. Para eso estás en un país democrático. Tú puedes hacer lo que quieras. Tienes la libertad para ir o no para ir. Y lo que adentro de la democracia es la responsabilidad y la obligación. Está diciendo el tipo es, mira, mientras menos gente vaya a votar, más posibilidades tengo yo de salir con menos votos. Por supuesto.
Sí, y otro comentario súper elitizado encuentro es cuando dicen, oye, pero miren a quién eligieron, si la gente no sabe. Toda la gente es tonta. Y hay ejemplos de perversión también del voto, cuando sale alguien elegido por culpa del sistema electoral con un 1% de votación. Es que no hay ningún sistema, por eso no hay ningún sistema perfecto, los sistemas electorales no son perfectos, la ciudadanía no vota perfecto, uno mismo para nada perfecto, no somos perfectos, pero como alguien dijo y se lo atribuyen a Churchill, que decía la democracia para nada perfecta, es la menos mala, pero es la menos mala de todas, porque entre pito y flauta permite que el ser humano se desarrolle mejor y persiga su felicidad en una forma más fluida que en otros sistemas donde te andan agarrando en la calle, oye, sacando las uñas y decir lo que no significa, a propósito, que la ciudadanía pueda cometer un error al elegir a una persona. Bueno, y el error lo puede reparar en la elección siguiente. O no, es que no son sistemas perfectos, pero son sistemas mejores que otros, que es lo importante. Pero acá, para volver a la conversación inicial, lo valioso de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema no son elegidos por el pueblo en este país, no son elegidos por el pueblo. Entonces ellos... Tú tienes que tener una serie de condiciones. Son carreras internas. Sí. Entonces, cuando son elegidos, personas elegidas por el pueblo, como decía Fernando, a la elección siguiente se le puede sancionar si se le pilla obrando mal, corrupto, flojo, claro. Por lo que sea. Y lo que se requiere ahí es que la gente que votó por esa persona sepa lo que ha hecho. Y por eso es importante la prensa y todo lo que es una opinión pública sana e informada. En los órganos cerrados, donde no hay soberanía popular directa, es importante que funcione la institución. Y aquí la Corte Suprema corporativamente asumió que había un foco de corrupción y reaccionó. Eso es lo mismo lo que uno tiene que exigirle a todos los órganos que son parte de la institucionalidad chilena, que no tienen la posibilidad de que el ciudadano emita su voto. Estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Ejército, estamos hablando de Carabineros, en fin. En esas instituciones es súper importante que internamente la cosa funcione y se apliquen las normas de conducta adecuada. Y cuando eso no ocurre, tienen que venir otro y por eso es importante hoy el pacto social, de que todo esto tiene poderes y contrapoderes. Tiene otro poder y pone coto al alboroto. Y eso, para volver, yo siempre vuelvo a lo mismo, en algunos órganos ya no es posible porque están muy enfermos. Mi sensación es que es el caso de Carabineros, y por eso es la presión para el órgano público, para los ejecutivos, para eso parezco disco rayado, pero es que está haciendo la diferencia entre un carabinero que no hay responsabilidades internas, nadie, no pasa nada, se corrompe y no pasa nada, con el Poder Judicial, donde pasan cosas. Y ese contraste me parece sano. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. En el Instituto de Capacitación Les Hayes ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.leshayes.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Hayes, pioneros en capacitación online. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad.
Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos con el mostrador en la clave. Oye, estábamos conversando ahora de que se ha generado la discusión sobre la potencial creación de lo que se denomina una Defensoría de los Derechos del Contribuyente. Y ustedes tienen hoy día un artículo sobre eso. Tenemos una editorial. Exacto, una editorial. Está ya la Defensoría de la Niñez, que tiene Pati Núñez y que es bien activa en aquello. Y la Defensoría del Contribuyente, teóricamente, el CERNAC debiera ser el defensor del consumidor. Se le han dado bastante nuevas facultades. El defensor del consumidor, con más o menos facultades, pero es igual que las asociaciones de consumidores también, que es un sistema mixto. Es un sistema organizado por la sociedad civil. Pero esta Defensoría de los Derechos del Contribuyente a mí me parece súper interesante porque, a ver, para decir las cosas media brutas, aquí hay personas individuales, en general, se ha dicho hasta la saciedad, que existen tantas maneras legales de eludir el pago de impuestos que hay un grupo de personas que constantemente te lo dicen todos los distintos directores de impuestos internos que no pagan sus impuestos nomás. Te los difieren, te los deluden, te los cambian porque tienen capacidad de generar ingeniería tributaria enorme y ya, no pagan impuestos, así como algunos que no pagan contribuciones. Pero en el caso de los contribuyentes comunes y corrientes, particularmente aquellos que tienen que ver con negocios chicos, están pero con el ojo encima de montones de autoridades, que cualquier desviación que tú tengas te cae el mazazo encima. Y el caso del pago de los impuestos es un tema extraordinariamente importante porque básicamente un porcentaje altísimo del gasto público se genera a partir de los impuestos generales. Por supuesto, son muy importantes, que los impuestos son muy importantes para que una sociedad funcione. Tienen que haber impuestos y la gente pague sus impuestos, y en ese sentido es muy sano y necesario que exista un servicio de impuestos internos con facultades suficientes para ejercer su mandato de recaudación de impuestos, ¿no? Que no solamente eso es una cosa que hay que decir. Los impuestos no son solamente aquellas declaraciones que tú haces todos los marzos sobre cómo te fue en el pasado. Hay muchos impuestos distintos. La boleta. Está los impuestos directos, que son los impuestos de valor agregado, las contribuciones, eso es un impuesto que tú tienes sobre las propiedades. Muchos impuestos distintos. Algunos que gravan a las personas, otros que gravan a las empresas. Ahí viene el tema de la integración o desintegración, que es el gran tema de la reforma tributaria hoy día. Nosotros en el mostrador hoy día editorializamos respecto de un punto muy específico del proyecto de reforma tributaria. No hablamos ni de la integración ni de la desintegración, eso es noticia en desarrollo, falta todavía toda la discusión, ¿cierto? En el Senado fundamentalmente, ¿cierto? Y nosotros nos fuimos a un punto especial. Hoy día tenemos un servicio de impuestos internos con muchas atribuciones necesarias, muchas atribuciones para ejercer su cargo. Su encargo de la sociedad, que es fiscalizar y recaudar impuestos. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda vivir, pueda financiar todos los gastos que requiere vivir en sociedad. Y tiene además un buen sistema tributario, tiende a ser distributivo y no regresivo. Este es un tema enorme. Por eso es que el editorial solo está dedicado a decir, bueno, tenemos un sistema tributario con un servicio de impuestos internos súper empoderado. La última reforma tributaria del 2014 le dimos, como Estado de Chile, le dimos más atribuciones al servicio de impuestos internos, pero pasan dos cosas. Las facultades
no necesariamente se ejercen en forma ecuánime. Hay veces que, y pasa cuestión de ver Carabineros, que a veces le pone toda su fuerza a gente que, oye, no necesitaba ponerle toda su fuerza y se ve con cara de abuso, ¿cierto? Y en algunos donde debió haberle puesto toda su fuerza, por ejemplo, en los cordones marginales donde está gobernando, co-gobernando el narcotráfico, Carabineros muchas veces está ausente. Entonces, la fuerza que da el Estado, que damos todos los chilenos a ciertos órganos, tiene que ejercerse en forma equitativa, en forma razonable, prudente. ¿Y qué pasa con impuestos internos? Que le sale mucho más fácil hoy día fiscalizar a los medianos y chicos, porque los medianos y chicos están, por decirlo en una jerga más militarizada, desarmados. No tienen asesoría tributaria, no tienen presupuesto, no tienen plata para contratar ni asesoría ni defensa cuando impuestos internos se les deja caer. Sí. Entonces, pero para terminar la idea, entonces ahí hay un desequilibrio, porque los grandes contribuyentes tienen grandes asesorías tributarias y grandes oficinas de abogados para defenderlos, y hay una situación de cierto equilibrio de fuerzas cuando se le echa el Estado con servicio de impuestos internos encima, y el chico no. Si a los chicos, mira, impuestos internos, dicen, no, mira, este es el papel que justifica todo. No, sabe que no, ese papel no le sirve. Pero ¿cómo no me sirve? No le sirve. ¡Pum! Y se acabó, y no le sirve, y le giran impuestos. Hay mucho abuso contra el chico, mediano y chico, en un servicio que tiene que tener atribuciones para poder recaudar y fiscalizar y recaudar impuestos. Si partamos de la base de que es necesario, pero es como una fuerza pública, necesaria fuerza pública, pero la fuerza pública no tiene por qué abusar de los chicos y desarmados, y a los grandes y armados, oye, ni siquiera mirarlos porque les da susto. Entonces, lo que dice este editorial del Mostrador es decir, ok, en un sistema tributario sano, tiene que haber ciertos equilibrios, y tiene el ciudadano pequeño, el contribuyente pequeño y mediano, la empresa pequeña y mediana, la señora Juanita del almacén, por decirlo de una forma, porque le gustaba hablar a Ricardo Lago, la señora Juanita del almacén, si es que impuestos internos se le tira encima para fiscalizarla y ver si es que está pagando bien sus tributos, girarle si le faltan tributos, eventualmente pueda haber algún órgano que el Estado financie para que la defienda, para que la apoye, para que la asesore, y se le ponga al frente impuestos internos y decir, oiga, fíjese usted es Estado y quiere recaudar y tiene que recaudar, bien, yo soy Estado, pero mi rol es defender a la señora Juanita. Vamos a ver. Entonces, a mí me intriga mucho la convicción emocional, por decir así, que hay en la persona que decide no pagar impuestos. Por un lado puede ser el hecho de sentir que le estoy regalando mis impuestos a personas que los van a ocupar mal y yo las puedo ocupar mejor, que la sociedad no merece tener el fruto de mi trabajo, entonces no lo entrego, y hay decisión. Hay entonces decisiones institucionales, equipos de abogados, como dices tú, para no pagar. Claro, lo que pasa es que tú te fuiste a un caso extremo que ocurre y que es inaceptable, que alguien no pague impuestos. Tú estás yendo a un caso que no es materia del editorial. Por supuesto, en la materia editorial no estamos hablando de los infractores tributarios. El infractor tributario requiere que se le tire encima, el Estado con el Servicio de Impuestos Internos para que pague impuestos, porque es inaceptable que no lo pague. Y él verá si contrata a un abogado, porque generalmente estamos hablando de contribuyentes grandes. Estamos hablando de contribuyente pequeño y mediano que paga impuestos. Y aunque paga impuestos, se le tira encima el Servicio de Impuestos Internos y no tiene quien lo defienda. No hay un chapulín colorado. El defensor del contribuyente pretende, esa es la idea, que sea un chapulín colorado de la gente correcta que paga impuestos, pero que impuestos internos se le tira igual encima para fiscalizarlo. Lo decía porque existe la sensación global de que, ya seas chico o seas grande, el Servicio de Impuestos Internos es un escollo, en vez que es alguien que te va a fregar siempre. Cuando debería ser... Qué bueno que existan, porque la plata es para todos, para cosas colectivas. Por supuesto. Es decir, así se financia el Estado. ¿Sabes cuál es el problema? Por supuesto, pero los poderes tienden a ser extensivos. El ejercicio del poder, y esto se lo enseña cualquiera que estudia, política 1. El ejercicio del poder tiende a ser extensivo y expansivo. Entonces, si tú le dais poder a un servicio de impuestos internos, tenéis que ponerle un contrapoder al frente, porque si no se lo pones, tiende a ser abusivo. La razón por la cual en algunos países, particularmente en Estados Unidos, se empezó durante algún tiempo, hace varios décadas atrás,
a que voluntariamente los candidatos a presidente de la República mostraran abiertamente su declaración de impuestos, la razón de por qué eso ocurría es porque la declaración de impuestos es privada, es secreta, no la conoce nadie. Pero es una manera extraordinariamente eficiente para saber exactamente dos cosas. Una, la más importante de todas, cuál es tu verdadero patrimonio. Porque tú declaras sobre eso. Y segundo, para saber si pagaste los impuestos que te correspondía pagar. Como ciudadano. Bueno, como ciudadano. Y por lo tanto se estableció de hace ya algún tiempo que en todas las competencias electorales lo que primero se ponía sobre la mesa era voluntariamente la declaración de impuestos de los candidatos para que todos lo vieran. Eso se rompe ahora en la seguidilla con Trump, que no presenta sus impuestos. Pero bien, ¿por qué te cuento esto? Porque la declaración de impuestos de las personas en Chile es privada. Tú no sabes. Tú puedes tener a un político, tú puedes tener a un empresario hablando y haciendo gárgaras con mis impuestos, lo que pagan y mis impuestos acá, y ese tipo paga cero. Bueno, en el caso de los Carlos, en el caso de Delano, ¿no? Si ese tipo en términos reales paga cero y tú no tienes ni una forma de saber de que lo que está diciendo no tiene nada que ver con su conducta. Entonces, no es que tú tengas que romper el secreto impositivo, me parece a mí que... Pero lo que sí es interesante es que aquí en Chile, hace mucho tiempo, y se conoce, cuando se publicaban la lista de quiénes eran los mayores contribuyentes, ¿te acuerdas tú que se publicaba la lista? ¿Quiénes aparecían en el primer lugar? Los conservadores de raíces. Conservadores de bienes raíces. ¿Dónde aparecían las personas más ricas del país? Pero tirado atrás, bajito, abajo, fuera de en el número 300, 400, son personas que tenían billones de millones de dólares y sin embargo te aparecían en la lista al final, si es que te aparecían. Y tú decías, pero qué cosa más curiosa, no parece razonable de que la persona que tiene más ingresos lejos sea la que paga menos. Comparado con otras personas que ahí hay varios factores distintos, porque hay sistemas tributarios que son progresivos y otros regresivos. El chileno no ha sido suficientemente progresivo en el sentido de lograr ciertas equidades, que el que gana más pague más. Eso en algunos casos se da, otros no, y como promedio... Porque tú tienes toda ilusión legal, digamos. No, es que eso es un tema del sistema, cómo funciona. Otra cosa es cómo funciona el contribuyente. Y en ese sentido, en Chile hay poca convicción de que hay que pagar los impuestos, y los muy ricos... desprecio a los impuestos como mecanismo, claro, de y eso es una falta de educación cívica, ¿no? Cuando los Carlos, Delano y ¿cómo es el apellido del otro Carlos? Lavín, no pagaban sus impuestos, siendo millonarios, multimillonarios, hay una falta de convicción, hay una falta de educación cívica. Y los condenan para otro tema ridículamente, digamos, a clases de ética, cuando debió haber sido mucho más tajante la sanción, ¿no? y dura. Pero entonces está una cosa del sistema contributivo, cómo funciona, el otro es la convicción de los contribuyentes, la otra es el equilibrio que tiene que haber en una labor de recaudación. Tiene que haber la posibilidad de que el contribuyente que ha pagado impuestos y que siente que ha pagado impuestos y que ha cumplido con su deber, poder demostrarlo al servicio y que el servicio no abuse de él. Y por eso está el tema del defensor del contribuyente. Es decir, en este equilibrio, en estos juegos de facultades, de poderes, de deberes, el pequeño y mediano no esté en perjuicio, no esté disminuido respecto del grande. El grande se puede defender y le puede probar impuestos internos. Si el impuesto interno no le cree o cree que está mal hecho, puede ir a un tribunal, puede ir a un juicio, puede defenderse. El pequeño y mediano en Chile no. Entonces se le abusa. Es decir, incluso al que ha pagado todos sus impuestos y cree que lo ha hecho regio, el servicio de impuesto interno se le pasa por encima porque no hay nadie que lo defienda. Ahí es el sentido del defensor del contribuyente. Es decir, oiga, mire, yo creo que lo he hecho bien, porque si lo ha hecho mal, si el pequeño y mediano no ha pagado los impuestos que tiene que pagar, está bien que el servicio lo cobre, ¿no? Sí, obvio. Pero ¿qué pasa con el que lo ha hecho bien? Y sabe que lo ha hecho bien, pero no tiene ni asesoría ni recursos para pararse frente al servicio de impuestos internos para demostrárselo. Y el servicio funciona en esto como una máquina tragamoneda, así como un verdadero moledora de carne, ¿no? Si no tenía un equipo, un staff que se le pare al frente,
pasa por arriba. Entonces, ese es el sentido, ¿no? El sentido de equidad tributaria. El tributo hay que pagarlo, el sistema tributario tiene que estar bien armado, ojalá ser progresivo, lograr mayor equidad, que los contribuyentes paguen, que el grande pague más, que el chico pague menos, el mediano, pero al interior de esto, para que funcione, hace falta que el Estado se preocupe de los pequeños y medianos. Eso es el defensor del contribuyente. Ahora, si un grande quiere contratar los servicios del defensor del contribuyente, igual que en Chile, una persona con recursos puede ser defendido por el defensor público en una materia criminal, puede, pero se le va a poner una tabulación, un costo, es decir, va a tener que pagar. El que no tiene dinero no tiene que pagar, pero el que tiene dinero tiene que pagar. Algo parecido se debiera hacer respecto de los tributos. Es decir, un contribuyente pequeño y mediano que no puede pagar, pero tiene derecho a que alguien lo defienda, se le defiende gratis, se le defiende pagando al Estado esa defensa. Un contribuyente grande que quiere que el defensor del contribuyente lo defienda, bueno, habrá una tabla de valores para esa defensa, ¿no? Sí, yo quería, me quedé pensando en Trump, que una de las razones por las que no muestra, al parecer, su declaración es que no es tan millonario como dice, o que se ha ido a la quiebra muchas veces. Entonces su as de superempresario. Eso fue lo que le tiró Hillary Clinton en la campaña. Le dijo, sí. Parece que todo lo que él dice que tiene es tan bacán, no es tanto. Hay que entender también que los impuestos no son solamente las declaraciones de impuestos a la renta común y corriente. Las contribuciones, por ejemplo, son declaraciones de impuestos. El IVA, como decíamos al comienzo. Pero el IVA es una cosa que es más difícil, pero las declaraciones, recaudación. Las contribuciones te señalan a ti cuál es tu patrimonio inmobiliario. Exacto. Por lo tanto, bueno, este tipo de cosas que eventualmente se podrían pedir no ocurren, y no hay ninguna obligación de hacerlo. Se ha hecho voluntariamente en algunas partes porque se consideró que era del interés de la ciudadanía que vota conocer el estatus económico y patrimonial de las personas. Y por eso se te abren la declaración de impuestos, te abren las declaraciones de contribuciones, te abren todo ese tipo de cosas voluntariamente. Claro, porque hay son información privada, confidencial. Para que funcione el sistema tiene que haber ciertos secretos, el secreto bancario, el secreto tributario, pero quien se pone en la situación de un cargo público, el umbral de protección baja, porque tiene que haber más transparencia para que la opinión pública sepa por quién vota. Tiene lógica, ¿no? Sí, tiene lógica que el umbral de protección de una persona que no es candidato a nada sea mayor que el umbral de protección de alguien que quiere ser elegido por sus conciudadanos. El conciudadano tiene derecho a saber más de quién quiere ser electo. Tiene lógica. Bueno, vamos a ver si es que eso avanza o no avanza. Oye, hay otros temas que pueden ser interesantes y que algunos de ustedes probablemente tienen. Uno de ellos es lo que de alguna manera pasó ayer en la reunión final, el final de la reunión del G7, que es interesante lo que ocurrió. No lo voy a calificar primeramente, pero porque hay lectura para ambos lados. Se juntaron $20 millones para que Brasil, para colaborar con que Brasil extinguiera su fuego. Y Brasil no recibe la plata, dice que además el ministro de Medio Ambiente de Brasil le dice, mira, yo creo que sería mucho mejor eso para que lo utilicen en la reforestación de Europa, que es un palo que se lo merece Europa en gran medida en algunos lugares. Pero hay argumentos y argumentos. El primer argumento, yo se lo escuché a Raúl Sora ayer, dice, mira, cuando Leonardo DiCaprio solo pone $5 millones para ayudar a combatir los incendios en la Amazonia, y 7 países de los más grandes te ponen 20 millones, da la sensación de que en realidad era básicamente un símbolo como para decir, mira, nosotros estamos haciendo algo pero no vamos a hacer nada. Y por lo tanto Brasil se lo rechaza. Pero por otra parte, estamos en un tiempo donde este tipo de cosas
empiezan a importar más que importaban antes. Antes importaban un santo bleo lo que pasaba en la Amazonía para el resto del mundo. Te estoy hablando hace 40, 50 años atrás se producían estas cosas. De hecho, hoy día hay incendios en el Congo que son más grandes que probablemente de la Amazonía o similares, que ocupa poco interés, porque la Amazonía está establecida como una especie como de el pulmón del planeta, y Bolsonaro es una persona que ha planteado cosas respecto de la Amazonía, y de que deben erradicarse las reservas indígenas. Autodenominado el Capitán Motosierra. Claro, en algún momento al Capitán Motosierra, que le ha quitado platas a ha quitado una de las muchas actividades que hizo, es que le quitó presupuesto a los equivalentes bomberos forestales de la Amazonía. Y eliminó el Ministerio de Medio Ambiente, en fin, hizo un montón de cosas de ese tipo que evidentemente tiene. Pero este es un problema que hoy día tiene una preocupación distinta a la que tenía hace 40 años. Y por lo tanto, el hacer las cosas como siempre se hacían, probablemente no es algo que sea aceptable hoy. Pero, ya viene la pregunta jurídica que me interesa, ¿qué tanto puede incidir la comunidad internacional en la soberanía territorial de un país, incluyendo si es que ese país está eventualmente cometiendo una atrocidad? ¿Cómo puedes entrar? ¿Cómo puedes meterte? ¿Cómo puedes hacerlo? Y más aún si que el país es potente, grande, gigante, digamos. ¿Cómo se establece eso si es que no es a través de la convicción a las personas que son autoridades? Y si es que las personas no tienen esa autoridad, ¿qué hace? Se dio exactamente, diría, lo que conversamos la vez anterior que vine. Y es que si Bolsonaro no quería aceptar la protección, o consideraba que él tenía la mejor protección para su país, no aceptaba la ayuda internacional, y fue lo que ocurrió. Me parece que los nacionalistas más ultra deben estar muy contentos con el gesto de Bolsonaro, decir, esto es mi país, los brasileños resolvemos lo que pasa en Brasil. El jefe de gabinete de Bolsonaro dijo, si no saben ni apagar Notre Dame, y están diciéndonos a nosotros lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer. Me parece que es un gesto de nacionalismo extremo, digamos, no aceptar la cooperación internacional. Sí, pero convengamos, Felipe, de que, ojo, si esto mismo pasara en Estados Unidos, idéntico pasara en Estados Unidos, y todo el mundo dijera, nosotros le vamos a dar una colecta a Estados Unidos para que haga estas cosas de la determinada manera, ¿tú crees que Trump no diría exactamente lo mismo? Dice, oye, perdóname, sí. ¿Qué es esta cuestión? Lo que pasa es que igual... Si esto pasara en China, ¿tú crees que...? Por eso mi punto es superior. Así como tú tienes tribunales en materia de derechos humanos que van sobre la legislación de tus países, no tienes ni una posibilidad de incidir en algo que sea soberanía territorial, aunque eso te esté destruyendo planeta. Lo que pasa es que todo esto es un proceso en marcha. Los tribunales penales internacionales que tú acabas de citar son nuevos. Claro. Es decir, recién se establecieron el año, deja acordarme, el 98, si no me equivoco, recién se estableció, porque el tratado internacional es anterior, pero recién se estableció el 98, en épocas que Pinochet estaba en Londres. Y ese era el tema, si traerlo o dejarlo para que lo juzgue el Tribunal Internacional. Entonces, son procesos. Son grados de evolución civilizatorio. Cuando el mundo se dio cuenta que los derechos humanos eran mucho más allá de los estados-nación, de cada estado-nación, hay un avance en el proceso civilizatorio. Aquí en el tema medioambiental crecientemente ocurre lo que tú estás sintiendo. La gente está sintiendo, oye, pero que esto son estados-nación, sí, bien, son soberanos para ciertas materias, sí, bien, pero no son soberanos para todas las materias, porque hay materias que son más importantes que lo que pasa. Hay materias que lo que haga ese Estado soberano afecta en esta materia me afecta a mí. Por eso te digo, pero eso es una cosa que no está normada todavía. Probablemente hay un equipo jurídico estudiando eso, ¿no? Oye, todo indica que para allá va. Si el sistema mundial funciona, para allá va, para allá debieran haber tribunales internacionales medioambientales
a mediano o largo plazo. Debieran haber facultades que se morigieran de los Estados-nación para que imperen las facultades globales, ¿no? del mundo en general, para poder intervenir en ciertas situaciones. Yo creo que para allá va. Yo creo que este ejemplo de lo que ocurrió son esos casos que gatillan que la comunidad internacional diga, oye, no puede ser que no estemos organizados para situaciones como esta, para locos nacionalistas extremos que impiden que el mundo funcione porque nos va a afectar a todos. Y se van generando cosas. Ese es un punto. El otro punto es que Brasil, con todo lo imperfecta que es su democracia, es un sistema democrático. Sí, y aquí la gente, a propósito de lo que tú mencionas al comienzo del programa, las autoridades electas pagan costos con las decisiones buenas, medianas, más o menos, o se les premia, o la ciudadanía los premia o los sanciona. Aquí Bolsonaro está corriendo un grave riesgo con este nacionalismo extremo, porque el brasileño de la calle tiene mucho afecto por su Amazonía y mucha necesidad, de sentirse parte de un mundo. No sé cuáles van a ser las consecuencias electorales. Lo mismo Trump. Trump muchas cosas las hace fundamentalmente por su electorado, pero puede achuntarle o no achuntarle. Entonces son miles o muchos factores que confluyen en este tipo de cosas. Está el factor de funcionamiento interno del país, está el factor de funcionamiento externo, ¿cierto?, del mundo, cómo una comunidad internacional quiere intervenir, pero todavía no está suficientemente maduro en la legislación internacional como para obligarlos a aceptar cosas. Porque a mediano plazo debiera haber un sistema que obligue a un país que no está haciendo la pega a hacerla, ¿no? En materia medioambiental. Ese es un punto que no es una ruta, es noticia en desarrollo, dicen los periodistas. Sí, pero es que lo que pasa es que el tiempo está en cuenta regresiva. Poco, sí. Entonces, por ejemplo, claro, hay personas que plantean se puede hacer un bloqueo económico por el daño medioambiental. Sí, claro que se puede hacer. Pero si un país no ha sido capaz de hacer un bloqueo de consumo contra empresas que se coludieron para venderte un producto más caro, y no fuiste capaz de eliminar esos productos de tu bolsa en la suficiente cantidad como para que la gente de esa empresa sintiera el golpe, entonces, ¿cómo lo vayas a hacer tú con Brasil? Brasil produce todo. Así que lo voy a hacer con Brasil. Eso te digo, que yo creo que estos son procesos. Ahora, si son suficientemente rápidos, vamos a verlos luego. Si no son rápidos, estamos probablemente hasta las pelotas, porque nos vamos a haber muerto todos antes de que ocurra. Pero si son rápidos, en un corto plazo debiera haber tribunales mundiales ambientales que obliguen a las naciones a tomar ciertas medidas cuando son evidentes que si no nos estamos muriendo todos, digamos. Y en esto los desastres ambientales son bastante equitativos por ahora, por lo menos, en el sentido que afectan a todos por igual, ricos, pobres, medianos. Quizá en el futuro, si las cosas se hacen mal, los más ricos y poderosos van a quedarse con las partes menos afectadas y van a echar al resto. Anda a saber tú lo que ocurra. No, pero en una sociedad antes de pensar en esa distopia y en la próxima serie de Netflix, el punto es que yo creo se está generando, pero para eso se requiere la voluntad política de los países. Pero gente tan bruta como Bolsonaro genera las condiciones para que el mundo tenga avances civilizatorios. Por ejemplo, tribunales ambientales mundiales. Que haya una suerte de tribunales ambientales, o por lo menos, si no tribunales ambientales. Una forma de decir, una organización que te lo obligue. Exacto, digamos, sí. Algo donde tú puedas incluso hasta establecerlo como el Acuerdo de París, o sea, establecerlo sobre la base de tu propia decisión de hacer tales y cuales cosas, que es como el Acuerdo de París. Tú bajas, tú dispones cuánto te comprometes a bajar los rangos de CO2 durante un periodo de tiempo. Aquí tú te comprometes a determinadas cosas y eso queda anclado como lo que debe ocurrir, y por lo tanto, si se producen desastres naturales que a ti tú llegas tarde o no quieres llegar o no le inviertes el dinero que corresponde, entonces estás incumpliendo una promesa y eventualmente sobre esto es noticia en desarrollo. Eso te digo, yo creo que estas son situaciones que generan cambios, que generan mejoras si es que las autoridades del mundo lo hacen bien.
Es decir, no basta con decir que ponemos 20 millones de dólares y no sé qué más. Es decir, esto es una situación que debiera terminar en una organización eficiente para imponerse a una mala voluntad de un país, a una eficiente voluntad de un país. ¿Qué pasó con los derechos humanos? Pues si derechos humanos fue eso es, pues cuando nos dimos cuenta los humanos de que habían derechos que eran muy por sobre lo que cada Estado quería o podía hacer, se generaron estas organizaciones. Todavía aparentemente no hay agua en la piscina para eso, pero ya. Se pueden usar los instrumentos que hay. Esperemos que no suceda cuando ya lluevan pescado. Ya, nos vamos. Muchas gracias, Federico. Gracias, Felipe. Volvemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. En Les Hayes